La lectura no se ve de distintos puntos de vista. Hay distintos puntos de vista. Uno se pregunta qué es leer y desde un enfoque cognitivo dirían que leer es un proceso mediante el cual el lector se apropia del contenido textual, realiza inferencias, aplica conocimientos previos, aplica su capacidad de razonamiento, critica, reconstruye el texto, construye mundos semióticos, etc. Muy bien, con lo cual estoy de acuerdo. Eso sería entonces una aproximación al concepto de lectura desde, digamos, el modelo cognitivo. Pero también el enfoque discursivo sobre la lectura te va a decir que leer implica construir nuevos textos. Porque cuando usted lee, usted tiene que formarse una idea de ese texto, aunque usted no escribe el resumen, resumirlo, ampliarlo también, tiene que ver cómo se relaciona con otro conocimiento, puede ver cómo se producen los procesos de semiosis en el texto, cuáles estrategias utiliza el lector, el autor, o cuál es la estrategia discursiva, cuál es el macroacto de habla implícito, por qué lo hace así, qué calla, qué resalta, por qué, etcétera. El lector no puede ser un ente pasivo, es un coautor desde este punto de vista. Desde el punto de vista discursivo, el lector es un coautor del texto. Sin lector no hay texto, el texto está muerto. De hecho, Roland Barthes declaró la muerte del texto en un ensayo sobre la lectura. Y veamos también un enfoque didáctico, se puede ver sobre la lectura, porque si vemos la lectura desde el enfoque nuestro de los profesores, nosotros diríamos, bueno, leer de algún modo es aprender el contenido textual. También aprender, ahora sin H, a darle sentido al texto, crear interés sobre ese texto. Desde el punto de vista didáctico también implica que el lector sea un ente activo, que tiene objetivo, que se autointerroga acerca del contenido y de qué función tiene en su formación. Nosotros, desde el punto de vista didáctico, planteamos, aquí me pongo como profesor, que el lector tiene que aprender a ser capaz de interrogar el texto, de incluso de desaprender con el texto, de desaprender cosas o ideas que tiene el texto y de reaprender incluso, porque no nos vamos a engullir todo lo que diga el texto, pero a veces el texto nos sugiere contradicciones con conocimiento preestablecido y tenemos entonces que crear un conflicto cognitivo que debe dar paso a un desaprendizaje y a un aprendizaje. Podría verse también un enfoque funcional, que es lo mismo que un enfoque orientado al desarrollo de competencia, como dice una autora, Montserrat Fons Esteves, ¿verdad? La recuerdan. Montserrat Fons Esteves dice que leer hoy va más allá de una transformación de aprendizaje de las letras. Dice que va más allá de aprenderse el alfabeto. Y dice que hoy una persona alfabetizada tiene que ser capaz de resolver cuestiones de la vida cotidiana o en su uso práctico, en su profesión. Tiene que ser capaz de acceder a la información por distintas vías tecnológicas, del libro, etcétera. Debe ser capaz de transformar los datos en informaciones más organizadas en un pensamiento complejo y crítico. Y debe ser capaz, dice ella, de poder desarrollar la valoración estética del texto, de poder
reaccionar emocionalmente ante un texto. Y eso está muy importante, porque, bueno, de ella yo, digamos, asumí ese nivel de comprensión lectora que yo le llamo emotivo, artístico, creativo, porque ciertamente quien no reacciona, quien está leyendo un reportaje que decía sobre la frontera, está en Diario Libre, y le parece como si estuviera leyendo deporte, es más, hasta en los deportes uno reacciona. Ustedes me perdonan que le diga que soy aguilucho. Cuando yo leo una noticia que las águilas ganen, yo tengo que, me pongo eufórico. O Boston, o cuando David Ortiz sacaba la pelota, etcétera. Uno reacciona. Entonces, no es posible que que las personas lean un reportaje, digamos, de comportamiento de la gente, la pandemia, que no se pone mascarilla, y piense que eso no es con nosotros. No le dé, aunque es un poquito de indignación, a veces hasta de vergüenza ajena, etcétera. Hay que reaccionar ante el texto emotivamente. Por tanto, podríamos seguir viendo la lectura de muchísimos puntos de vista. Y fíjense que todo punto de vista que nos propongamos nos revela una trascendencia enorme de la lectura. La gente dice, no saben ni siquiera leer. Yo digo, ya quisiera yo que los estudiantes universitarios salieran de su licenciatura sabiendo leer, aunque sea. Si supieran leer, nosotros daríamos un palo porque ya quedan capacitados para seguir haciendo maestría de verdad. Porque el problema de la maestría en República Dominicana es que llegan sin saber leer.